Hola amigos, bienvenidos a su canal Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Presidencia interina y Juan Guaidó declaran que urge el gobierno de emergencia nacional. Dicen buques de Irán solo enriquecerán mafias de la dictadura de Maduro. Fuertes protestas en Venezuela ante la aguda escasez de agua. Antonio Ledesma dice que buques iraníes pueden traer material para montar base en Venezuela. Cuidado con eso. Rusia cuestiona la presencia de buques y aviones de Estados Unidos en el Mar Caribe. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes, queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video. Dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo y dale me gusta también si estás de acuerdo con las declaraciones de Juan Guaidó, que dice que los buques de Irán solo van a enriquecer las mafias de la dictadura de Maduro. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Y otra cosa es pedirte que te quedes hasta el final del video. Quédate para que nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer sobre estas interesantes informaciones de hoy. Iniciamos esta emisión de Noticias de Venezuela hoy con noticia publicada en el diario Infobae. Presidencia interina de Venezuela y Juan Guaidó declaran urge el gobierno de emergencia nacional. Dicen buques de Irán solo enriquecerán mafias de la dictadura de Maduro. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por medio de un encuentro virtual que sostuvo con líderes estudiantiles el jueves, hizo la reafirmación de la importancia de los movimientos universitarios para que se conforme el gobierno de emergencia nacional en Venezuela. El gobierno de emergencia nacional es urgente y necesita de la fuerza estudiantil y también del ímpetu de la juventud. Esta propuesta tiene el apoyo de más de 50 países y es nuestra responsabilidad en Venezuela echar el resto para que se logre su conformación, donde la participación de todos los sectores del país estará garantizada, dijo Guaidó. A seguidas, el mandatario interino explicó que esta propuesta surgió de conversaciones en el 2019 en Noruega y también destacó que el gobierno de emergencia nacional no podrá estar encabezado por personas que están bajo requerimientos judiciales, acusados de violación a derechos humanos, de narcotráfico o corrupción. Es urgente que se rearme la ofensiva y también de fortalecer los mecanismos que tenemos para la lucha, entre otras tareas. Es necesario reinventarse, también que se aceleren los procesos, pero sin olvidar que juntos y unidos es la única manera de que podemos avanzar y que se logren los objetivos en común, que es poner fin a esta crisis y también lograr la libertad y el cambio en Venezuela, sostuvo. De su parte, los estudiantes universitarios ratificaron y manifestaron su apoyo al presidente interino y también a la Asamblea Nacional. También aprovecharon la oportunidad para presentar peticiones y un balance sobre el estado de las casas de estudio, luego de 2 meses de cuarentena social ordenadas en vista del COVID-19. Entre las exigencias que fueron presentadas por los estudiantes está la de poder contar con un representante estudiantil dentro del gobierno de emergencia nacional y de esta forma poder tener un comisionado presidencial estudiantil que se encargue de atender al sector educativo. Como respuesta a esta propuesta, Juan Guaidó aseguró que cada petición será estudiada y recibida. Adelantó que luego de la ejecución del Plan Héroes de la Salud, el siguiente sector que sigue y que recibirá atención será el educativo, y esto incluye a los estudiantes. Por otro lado, la administración interina de Juan Guaidó, haciendo referencia a los buques de petróleo que recibirá Venezuela por parte de Irán en pocas semanas, dijo que estos solo servirán para que se enriquezca la mafia dictatorial de la gasolina y también para solventar el problema de la gasolina en el país, pero por pocas semanas.
Por medio de un comunicado hicieron la denuncia de que esta nueva estrategia de importaciones, con la que se están ingresando a Venezuela 1,5 millones de barriles de combustible, no es más que un nuevo negocio para los corruptos. De igual forma, responsabilizaron a la gestión de Nicolás Maduro de la crisis actual de la falta de gasolina. Y es que Irán también es una nación que ha sido sancionada por Estados Unidos y sin embargo está produciendo petróleo suficiente para enviar 5 buques a Venezuela, por lo que la excusa de las sanciones que han sido utilizadas por el régimen de Maduro respecto a los impedimentos de Estados Unidos pierde fuerza. Es irónico que nuestro país, que es uno de los principales productores mundiales de petróleo, tenga que estar importando gasolina de Irán. Esto lo que demuestra es que no solamente han destruido la industria, sino que también las sanciones de Estados Unidos no son las culpables de la crisis. Irán también es un país sancionado y aún así tiene suficiente producción para explotar, indicó el comunicado. La solución a todo esto es la implementación del gobierno de emergencia nacional. Es la única solución real a esta crisis, según la consideración de la presidencia interina de Venezuela. Y continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico El Nacional. Fuertes protestas en Venezuela ante la aguda escasez de agua. Nueva vez en Venezuela se presentaron protestas y reclamos en contra del régimen de Nicolás Maduro el jueves. En este caso, estas estuvieron movidas por la continua escasez de agua que está atravesando el país desde hace días. Al menos fueron 6 las manifestaciones o protestas que fueron registradas en Caracas el jueves. Esto en reclamo por la escasez de agua en sectores como Samanes, Minas de Baruta, Cumbres de Corumo, El Cigarral, Distribuidor Metropolitano y otras en Petare, Estado Miranda. En las imágenes de la protesta se puede observar a cientos de personas con toneles de plástico amontonadas alrededor de lo que parece un camión cisterna. Durante el transcurso de un video que fue difundido por las redes sociales, las frustraciones se multiplican y los ánimos se caldean mientras pasa el tiempo. Estas protestas son de los últimos episodios del descontento popular en contra de las privaciones de la crisis política, humanitaria, económica y social bajo el régimen de Nicolás Maduro. El martes esto fue representado en forma de cacerolazos masivos en distintos barrios de Caracas. Estas manifestaciones están desde el lunes, aunque el martes empeoraron luego de que la empresa estadounidense DirecTV anunciara la salida del mercado de Venezuela debido a las sanciones de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro en el país. Las protestas en reclamos por la falta del servicio de agua se han vuelto comunes y la primera de ellas fue el 14 de mayo porque durante días se generó un cortocircuito en el sistema que surte el agua en Caracas, lo que hizo que se paralizara el suministro a nivel general. Según el gobierno interino de Venezuela, tampoco los servicios en los estados de Lara, Aragua y Nueva Esparta sirvieron. La falta de agua en Venezuela está situada a nivel de otros suministros esenciales, como son los alimentos y el combustible, además de las medicinas. La falta de gasolina ha llevado a que Venezuela, que es el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, esté registrando imágenes de largas filas de vehículos cuyos propietarios tienen que esperar horas y hasta días para poder obtener la gasolina. Y continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el diario El Nacional. Antonio Ledesma dice que buques iraníes pueden traer material para montar base en Venezuela. Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, manifestó que los buques que son enviados por el régimen de Irán, en vez de traer gasolina y repuestos para las refinerías de Venezuela, pueden estar llevando equipos para consolidar en Venezuela una base internacional. Ledesma indicó que este gesto de los terroristas no es gratis, porque a cambio se están llevando el oro de los trabajadores que son explotados para sacarlo en Venezuela. De la misma forma, también vienen a buscar coltán. No vamos a permitir que sigan saqueando a Venezuela, indicó. Estos planteamientos fueron hechos a través de un video que hizo circular por las redes sociales, donde, entre otras cosas, hizo algunas preguntas para precisar las fallas que hay en los servicios públicos.
también lo que ha sido el exterminio en Venezuela como un país productor y que la ha llevado a la tragedia nacional. En un país donde no hay gas, no hay luz, comida, tampoco seguridad, no hay transporte público digno ni gasolina, es porque nos olvidamos de que un caudillo se inclinaba en las plazas públicas dando las órdenes de expropiar a diestra y siniestra, para así expropiar unas 9.000 empresas y también liquidar a nuestro sector agropecuario, resaltó. Indicó que no era posible que se olvidara que el régimen chavista en 1999 encontró una industria petrolera pujante que producía más de 3,5 millones diarios de barriles de petróleo y que hoy en día estamos por el suelo en materia de producción. Nos olvidamos de que Venezuela era propietaria de 18 refinerías que estaban ubicadas en Suecia, Inglaterra, Alemania, Jamaica, Curazao, República Dominicana, Cuba y Estados Unidos, y que por cierto la de Cuba se la robaron. De las 5 refinerías que teníamos en Venezuela está la más grande del mundo, la cual fue destartalada. También nos olvidamos que más de 5 millones de hectáreas fueron expropiadas y desoladas y que es por esto que hoy no hay comida y tampoco gasolina, indicó. Ledesma hizo preguntas nueva vez al régimen de Nicolás Maduro. ¿Ustedes creen que trayendo unos buques cargados de gasolina de Irán vamos nosotros a resolver esta tragedia? ¿Ustedes creen que poniendo la señal de Globovisión en el canal de la cohabitación nosotros vamos a resolver la crisis humanitaria? Es evidente que no. Esa gasolina que trae Irán seguramente la mitad se la van a robar los mismos que trafican el combustible y las cúpulas podridas, y la otra parte la van a utilizar para poner en funcionamiento a los grupos que desarrollan la represión en Venezuela, y el resto lo van a enviar a Cuba. Y en otra de las noticias importantes que tenemos para ustedes en esta emisión de Noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el diario Infobae. Rusia cuestiona la presencia de buques y aviones de Estados Unidos en el Mar Caribe. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, manifestó que la presencia de buques y aviones militares de Estados Unidos podría considerarse como un intento de ese país de establecer un bloqueo naval contra Venezuela, en vista de los informes de que Irán envió petróleo a ese país de Sudamérica. Esta implicación de buques en las maniobras de Estados Unidos ha coincidido con la aparición de informaciones de que Irán había enviado petróleo para entregar combustible a Venezuela. Es en este contexto que los esfuerzos de Estados Unidos parecen más bien un intento de fortalecer y de establecer un bloqueo naval en Venezuela, dijo Zakharova. La portavoz indicó que según el Pentágono, Estados Unidos había enviado sus barcos al Mar Caribe para garantía y seguridad del espacio marítimo para la operación de Washington y también de aliados de la comunidad internacional. Sin embargo, indicó que la información sobre los entrenamientos del personal que fue publicada por el Comando Sur de Estados Unidos lo que apunta es a preparativos para que suban grandes embarcaciones y no para interceptar pequeñas lanchas de alta velocidad, que es lo que se utiliza en estos casos. El 14 de mayo, Jorge Arreaza, el canciller del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, comunicó que los buques que están llevando gasolina a Venezuela y transportar su petróleo están siendo en la actualidad perseguidos por Estados Unidos. Esta reacción se produce luego de que la agencia Reuters publicara un mensaje en las redes en el que se afirma, en base a declaraciones dadas por un alto funcionario de Estados Unidos, que la Casa Blanca estaba estudiando tomar represalias contra Irán por este envío de combustible a Venezuela. Las sanciones actuales de Estados Unidos en contra del petróleo de Venezuela impiden a cualquier empresa de ese país o que opere en el sistema financiero de vender a Venezuela gasolina e incluso los componentes que sean necesarios para su elaboración. Esta situación ha provocado una fuerte escasez de gasolina en Venezuela e incluso patrullas policiales y ambulancias tienen que realizar kilómetros de filas de hasta 3 y 4 días para poder abastecerse. El régimen de Nicolás Maduro ha manifestado que tiene todo el derecho de relacionarse con Teherán para así dar frente a los efectos que han sido generados por las sanciones de Estados Unidos. Además, la portavoz de la Cancillería rusa manifestó que Rusia espera que el tema de levantar las sanciones de Venezuela tenga un peso en el foro de la Unión Europea sobre la ayuda a los migrantes venezolanos que se va a celebrar la próxima semana en Madrid, España.
La funcionaria estableció que las sanciones que han sido impuestas contra Venezuela se parecen al impacto que tiene el coronavirus sobre el organismo humano. En ambos casos, el sistema de oxígeno es afectado. Claro, es una imagen muy simbólica, pero realmente lo que anda buscando Estados Unidos al final, de parte de su élite política, es asfixiar a Venezuela, dijo. La diplomática de Rusia manifestó que como resultado de estas medidas de restricción unilaterales de parte de Estados Unidos, un total de más de $116 millones de los fondos venezolanos han quedado congelados. Estados Unidos ha mantenido las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro para forzarlo y presionarlo a su salida del poder en Venezuela. De su parte, el régimen de Maduro ha denunciado que el bloqueo económico que ha sido impuesto por Estados Unidos le impide proveerse de medicamentos y alimentos que son necesarios para la pandemia del COVID-19. En referencia a esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos y Mike Pompeo, el secretario de Estado, han manifestado que no es cierto que las sanciones o bloqueo económico que ha establecido contra el régimen de Nicolás Maduro impida las importaciones de insumos y medicinas o alimentos a Venezuela. Amigos, y hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros la interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante de manera particular saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias por tu sintonía de siempre. Gracias otra vez. Nos vemos en el próximo video.